trabajando entre ellos. En un minuto volvemos con usted para reflexionar sobre esto. También tenemos la proclama, cómo se gestó y demás. Voy a saludar ahora a Conrado Stoll. Conrado, firme desde Nueva York. Muchas gracias por esperar. ¿Cómo estás, Conrado? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches a todos. Bueno, la Argentina lamentablemente superó la frontera de los 75.000 muertos y estamos en este confinamiento estricto. Hoy es el día 4 del confinamiento. ¿Qué hay que esperar de acá en adelante? Acabas de dar el dato más duro y el más importante, que es la cantidad de muertes. Y hoy, por ejemplo, en las últimas 24 horas se contabilizaron más muertes en la Argentina que en Estados Unidos, un país de 320 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicancia? Eso te muestra la efectividad de la vacunación. Y la conclusión es, con los números actuales, la Argentina está teniendo 15.000 muertes por mes. 75.000 ahora. Pero con 500 por día, si querés 400 por día, son más de 10.000 personas que mueren por mes. Y la pregunta ¿es evitable? Bueno, con una vacunación efectiva, la pandemia se controlaba en 5 meses. La efectividad de las vacunas está probada con datos muy contundentes, José, y te doy uno solo. El número de vacunados con 1 o 2 dosis en Estados Unidos hasta abril eran 100 millones de personas. Entonces lo que investigaron es ¿cuántas se enfermaron? ¿Cuántas se infectaron a pesar de haber recibido una dosis o 2 de la vacuna? El dato fue 10.000 se infectaron. Ahora, no me importa que se infecten. ¿Cuántos terminaron en un hospital habiendo sido vacunados? 1.000. Te estaba hablando de 100 millones de personas vacunadas. 1.000 terminaron en un hospital. Y tampoco me importa que terminen en un hospital. ¿Cuántos se murieron de esos vacunados con 1 o 2 dosis? 160, José. Podés sacar la cuenta y después vas a ver que es 0,0000. Es decir, la vacunación corta la pandemia. Por lo tanto, ¿son prevenibles esas muertes? Sí, son prevenibles. Entonces ya ni hablemos de los testeos, porque la PCR quedó en el olvido. Las últimas 24 horas se volvieron a hacer 80.000, que no es nada. No sé si el sábado pasado que se reportaron 180.000 fue un error, pero siempre se han hecho un número ridículo para 45 millones de habitantes o para los del AMBA. Aparecieron los test rápidos, quedaron en una cosa confusa, el antígeno rápido, se vende en las farmacias libre, presión de los bioquímicos para que no sea... Bueno, no hablamos más de los testeos, hablemos de las vacunas. Y entonces hay una misión, yo por ahí no estoy tan enterado del detalle acá, José, desde afuera, pero entiendo que la ministra fue a México, por AstraZeneca obviamente, pero que después pasaba por Cuba. Quizás era bueno agregar ese viaje una visita a Washington, en Estados Unidos, donde hay decenas de millones de vacunas que quizás se podría acceder si uno negocia de la forma correcta. Pero el resumen, José, es más de 500 muertos por día en las últimas semanas. Son más de 10.000 por mes y son evitables, José. Y el sistema de salud es muy débil. Entonces la persona que entre ahí no es lo mismo que la que entraba a Lombardía, al norte de Italia, o la que entraba al sistema de salud de Nueva York en marzo del 2020, cuando Nueva York fue devastada. Acá entran un sistema de salud muy débil, José. Mirá, no todas las terapias intensivas han sido creadas iguales. Entonces se agregan problemas que se suman o se multiplican unos con otros. Conrado, Patricia, hoy el dato del día es 6 de cada 10 clínicas del AMBA no tienen camas de terapia intensiva. También la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva señaló que el 50% no tiene camas disponibles. Y Pablo, ¿las vacunas que vienen cuáles son? Bueno, vienen varias, pero la gran apuesta del gobierno está puesta en AstraZeneca. Y yo con respecto a esto quiero hacerle una pregunta a Conrado Stoll. ¿Puede ser que la Argentina va a recibir esta semana más vacunas en términos comparativos que en cualquier otro periodo desde que se inició la pandemia? ¿Esto va a tener un efecto concreto en las estadísticas en los próximos días, semanas, meses o cuándo? Pablo, es muy simple. Esto no es solamente recibir, sino es aplicar. Y no solamente es aplicar, sino que es aplicar rápido. Primero pensá esto. ¿Qué pasaba si el 29 de diciembre, cuando vacunaron a la primera persona, que fue un médico del Hospital Posadas, si te hubiesen dicho que para junio del 2021 ibas a tener el 5% de la población con 2 dosis solamente y 18 con por lo menos una dosis? Habrías dicho, no puede ser. Junio del 2021. Entonces, tenían que llegar en mayo 6 millones de dosis entre COVAX, AstraZeneca, Sputnik. Si esas 6 millones las tenés que dar en 20 días como mucho, Pablo.
Te estoy diciendo algo modesto, aplicar 300.000 por día, lo repito porque vale la pena. En Uruguay, haciendo la proporción de habitantes, están dando lo que sería aquí 600.000 por día. Y en Israel, haciendo la proporción de habitantes, estaban dando lo que en la Argentina sería 1.200.000 dosis por día. Entonces, tienen que llegar y además la tenés que dar rápido y tu respuesta, Pablo, es sí. Si vos das en 20 días, tenemos que llegar a un 30%, 35% de la población que tenga una o dos dosis, una de las dos, y ahí vas a empezar a disminuir la diseminación del virus. Mientras tanto, ocurren muertes que son evitables. Conrado, te compartimos unos datos, vos preguntabas y también a Patricia, respecto de la importancia de la vacunación, ¿no? Pablo, ahí veíamos que van a llegar en una semana el 20% de las vacunas que se aplicaron. En realidad, te cuento, José, un poco estos números y también le quiero poner un condimento político, ya que estamos, porque es la gran apuesta del gobierno, no solo en términos sanitarios, sino, insisto, también políticos. Si uno toma en cuenta los vuelos que llegaron a la Argentina desde el sábado pasado, vuelos sanitarios, a eso me refiero, hasta mañana miércoles, van a estar llegando poco menos de 3 millones de vacunas. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dice que para el principio de junio podría ser hasta 4 millones de vacunas. Y acá es una cuestión interesante porque la Argentina, venimos hablando, ha recibido pocas vacunas, pero recibe muchas de golpe en términos comparativos. Es decir, recibe el 20% aproximadamente de lo que teníamos hasta ahora en una cuestión de días, y está algo medido en términos políticos, y esto lo tiene muy pero muy en cuenta la Casa Rosada, y es que vos podés ser muy pero muy crítico del gobierno, pero al momento de inocularte, bueno, cambia un poco la percepción. Esto no es que sea directamente un voto, pero sí cambia la percepción. Por eso es muy probable que esta semana sea un laboratorio político la Argentina, y tenemos un pequeño ejemplo en Misiones, donde justamente se aceleró la vacunación en las vísperas de unos comicios. Ahí, Conrado, voy a tomar a Patricia, le vamos a preguntar a ella respecto de esto. Ayer lo decía Carlos Pañi, lo que pasaba de cara a próximas elecciones. ¿Usted cree que va a haber un uso político de las vacunas? Bueno, hasta ahora la vacuna se ha, diría yo, no usaría la palabra uso político, sino que se partidizó. Se tomó como si fuera un instrumento del partido de gobierno. Tanto es así que ninguna intendencia del país pudo participar con sus centros de salud, con sus hospitales, en la vacunación. La vacunación se hizo en lugares especiales, manejados absolutamente por el partido de gobierno. En muchos de esos lugares, inclusive con propaganda. En algunos lugares que no estaban en condiciones como casas sindicales. Teniendo la Argentina una red de hospitales, teniendo la Argentina centros de salud, pongámosle que los hospitales los dejábamos afuera porque estaban, digamos, están dentro del sistema de atención del COVID, los centros de salud, de atención rápida, que en todos los lugares existen, fueron dejados de lado. Entonces, hubo una partidización en el vacunatorio VIP, es decir, primero nosotros, después los otros, una mirada de superioridad muy muy terrible, ¿no? Es decir, nosotros somos los esenciales, nosotros somos los estratégicos. Esa palabra estratégica, ¿qué significa? Zanini es estratégico. ¿Por qué Zanini es estratégico? Más estratégico que la chica de 22 años que murió hoy a la espera de una cama en un hospital del norte de Santa Fe. No es más estratégico. Entonces, esa mirada lo que hizo fue generar una gran desconfianza. Hoy lo que hay en Argentina es miedo, por lo que dice el doctor Stoll, porque la probabilidad de muerte, la probabilidad de enfermarse es muy grande. Digamos, todo el mundo le conoce a alguien que ha muerto, conoce a alguien que se ha infectado. Nadie sabe cómo, porque ya el virus anda por todos lados, no hay ningún tipo de trazabilidad del virus, entonces hay miedo, el miedo paraliza, eso es lo que ha pasado. Entonces, en esta circunstancia, recibir la vacuna es un alivio. Ahora, de ahí a que eso genere un resultado de otro tipo, bueno, yo no quiero entrar en eso, no me parece que sea momento ni oportunidad para hablar de esa situación. Sí me parece
que la partidización del Estado es típica de regímenes que no tienen a la democracia como su guía de construcción de una sociedad. Gracias, Patricia Bullrich, por esta entrevista. Muchas gracias. Seguimos con Conrado y también con Claudio Suchovicki. ¿De dónde viene la energía que mueve a un país? Viene de nuestra tierra, del viento, de lo más profundo del suelo y de todos los que estamos orgullosos de formar parte de la primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Conrado, hoy hubo una movilización en la Argentina, hay varias imágenes, fue distinto de acuerdo a las localidades que se manifestaron. Algunas dicen con menos gente de la que esperaban, otras con más, depende de la ciudad. Pero ¿cómo ves este contraste entre salud y un poco un pedido? Acá la mayoría de los carteles hablaban de libertades individuales, de gastronómicos que ya no dan más de tantas restricciones. ¿Cómo ves ese contraste? Que veo que hay miedo y mucha preocupación, porque el alivio del que vos hablabas de las personas que reciben la dosis, la vacuna, es porque tienen miedo a la enfermedad. Están viendo las consecuencias en este momento y, como decían ustedes recién con Patricia Bullrich, todo el mundo conoce a alguien afectado de una forma u otra. Y el salir en medio de esta diseminación viral, sabiendo que eso aumenta el riesgo, también te habla de la otra preocupación y de la otra enorme angustia que lleva a depresión, que es la incertidumbre del futuro, del día después. Bueno, las vacunas, la gente no termina de saber bien la importancia de que se vacune rápido, pero ven que están llegando en estas cuotas. Entonces dicen, bueno, están llegando, salgo y lo que tengo que pensar es cómo voy a vivir el día después, y en esa preocupación es la que se manifestó, me parece, en la calle, a pesar de la enorme diseminación. Acordate que infectados por millón tenemos más que la India, muertos por millón más que la India. Pero me parece que estas son las caras que yo la veo en mi teléfono. José, recibo decenas de llamados por día de todo el espectro. ¿Y sabes qué? Creo que no son anecdóticos los llamados, porque representan una realidad general, aunque no haya un estudio hecho formal. Porque recibo desde la persona que vive de su oficio, y una de ellas está en una guardia pagando de su bolsillo un sanatorio privado porque no hay una cama en un lugar público que lo acepte, hace 4 días en una guardia, tratamiento de COVID por supuesto, y tengo a la otra persona que vive de su oficio que directamente está en su casa recibiendo corticoides. Es alguien que tendría que estar internado en un hospital, recibiendo los antibióticos y los corticoides en la casa, algo que no debería pasar. Hasta, por supuesto, las decenas de mensajes de me di la Sputnik en marzo, no llega la segunda dosis, me voy a Estados Unidos, puedo mezclarla con la Pfizer y de nuevo, no cometer el error de pensar que son todos millonarios. Hay gente que hace quizás un esfuerzo, pero que tiene miedo y que ve que no llega la segunda dosis o que ni siquiera le tocó la vacunación y se preguntan si pueden venir aquí para recibir la vacuna, que como sabés bien, se la dan a cualquier persona, en cualquier farmacia y muchos otros centros de las distintas ciudades. Conrado, la sumo a paz con la última pregunta. Estol, ¿qué tal? Quería preguntar justamente por eso, por la gente que todavía no ha recibido la segunda dosis y sí la primera. Son más de 4 millones de personas que recibieron la primera dosis de Sputnik. Se ha decidido, hay un intervalo recomendado, explíquenos usted que lo sabe explicar muchísimo mejor que yo, para la aplicación de la segunda dosis, y se ha decidido no cumplir con ese intervalo y diferirlo un poco más justamente por la falta de vacunas. ¿Qué riesgo implica esto? ¿Y cuánto es el tiempo óptimo? Es muy incómodo asumir que todas las vacunas sean comparables, pero tenemos datos para algunas pocas. Por ejemplo, un dato muy valioso, muy reciente de esta semana, se publica un trabajo que muestra que la gente que tuvo COVID y recibe una sola dosis de Pfizer tiene más anticuerpos, muchos más anticuerpos, que el que no tuvo COVID y recibe las 2 dosis de Pfizer. Esperemos que eso sea extrapolable a las demás vacunas. Con respecto a la separación, aparentemente se podrían separar y quizás hasta sería mejor separarlas 3 o 4 meses. Esto se ha aprobado para Pfizer. Canadá no tenía suficientes vacunas y ya la estaba separando 4 meses. Sabemos que el Reino Unido empezó con la idea de separar
Y AstraZeneca, por un error en su estudio original, separaron 3 meses las dosis y tuvieron mejores resultados. De nuevo, asumamos que todo sea lo mismo, y es lógico para la lógica de las vacunas que separándolas más tiempo que las 3 semanas que se usaron en los estudios sea mejor. Y por último, la mezcla. En países como el nuestro es probable que la gente necesite mezclar distintas marcas o tipos de vacunas. ¿Se puede? Se publicó lo primero hace 2 semanas en el Lancet. Mezclaron AstraZeneca, que es la de virus, digamos, parecida a la Sputnik, con Pfizer, la genética, y que vieron que la gente tenía más reacciones, más fiebre, más dolor de cuerpo, más dolor de cabeza, pero ninguna grave. Y en un par de semanas van a publicar los resultados de qué pasa con las defensas del cuerpo. Al mezclar AstraZeneca con la de Pfizer, ¿se tiene por lo menos la misma inmunidad? ¿Se generan las mismas defensas o más? ¿O hay algún problema? Entonces, esto también es muy importante. Vamos a poder mezclar Sinopharm con Sputnik o AstraZeneca con Sputnik. Es necesario ese dato por el problema que estamos teniendo. Pero lo más importante, cuidado que Pablo mencionaba esa cantidad que suena buena, pero eran 6 millones que llegaban y tienen que pasar al hombro de la gente rápidamente. Conrado, muchísimas gracias por tu tiempo y por la deferencia de atendernos. Gracias, José, por llamar. Para el cierre tenemos otra persona que queremos mucho, ella me apoya en la mesa, ustedes sienten el ruidito que les hace así, soy yo que me apoyo. Vamos a saludar a Claudio Suchovicki. Sucho, te extrañamos por acá, ¿cómo estás? Equipo, qué placer saludarlos. Perdón de no ir físicamente. ¿Ya recuperado? ¿Todo bien? Sí, todo por suerte, todo perfecto. Bueno, Sucho, la primera pregunta es de Alfredo Sainz para vos. Sí, ¿cómo andás, Claudio? El gobierno viene con una política antiinflacionaria basada en acuerdo de precios y retraso cambiario. Sabemos que los acuerdos de precios nunca funcionan en Argentina, pero históricamente el retraso cambiario más o menos funciona.